Aquí estamos una vez más, en la última clase de nuestro curso, las cartas del Nuevo Testamento. Qué bendición poder estar aquí con ustedes. Ya saludamos a todos aquí presentes en la clase en vivo. Saludos también a ustedes que están conectando a la grabación de esta clase. Ya, en este curso hemos estudiado casi todas las cartas del Nuevo Testamento. En este curso no tocamos lo que se llaman las cartas pastorales. Entonces solamente nos faltan estas tres, primera, segunda y tercera de Juan. Aquí estamos para pasar un poco de tiempo con estas cartas inspiradas hoy. Vamos a comenzar con una oración. Vemos la promesa de la oración. Primero de Juan 5, 13 y 14. Estas son las palabras de Dios por medio del apóstol Juan. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, nosotros, que sepan que tienen vida eterna, nosotros. Él habla a nosotros, ¿por qué? Para hablar con creyentes. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Entonces, en fe nosotros oramos con la confianza que nuestro Señor oye. Entonces, con estas palabras, ahora comenzamos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra una vez más en este curso. Pedimos tu bendición sobre nuestra reunión esta noche para que podamos crecer en la fe en nuestro entendimiento de tu palabra, para que podamos ser luces en nuestras comunidades, embajadores de tuyo, donde estamos para poder compartir tu mensaje con los que necesitan escucharlo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. Amén y En- amén. Amén. entonces, hoy esto es lo que queremos hacer. Estamos en la lección 12, dice en la pantalla 11, pero es la lección 12. Y en esta lección, dos cosas. Vamos a estudiar las cartas, las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Bueno, a pesar de lo que dice en la pantalla, sí son las tres cartas que vamos a estudiar hoy, las tres epístolas del apóstol Juan. Y también vamos a concluir por estudiar cuidadosamente la guía personal. Entonces vamos a estar seguros que ya ustedes tengan todo lo que necesitan para tener una herramienta no solamente para su proyecto final, sino para su estudio de estas cartas después. Ah, Hoy vamos a usar especialmente la Biblia popular, pero no solamente es para la clase. Es una recomendación usar este recurso cuando están enseñando a otros, cuando tengan preguntas sobre lo que estás leyendo. Están disponibles en nuestro sitio de web. Hay un libro para todas las partes de la Biblia. Son útiles para sencillamente ver. Muchas veces hablan de otras partes de la Biblia que hablan de la misma cosa, les dan comentarios sanos sobre lo que ve allí. Si nunca ha usado la Biblia popular, lo recomiendo. Y también si no sabes cómo encontrarlo, está en la biblioteca en línea en academiacristo.com. Y si todavía no puedes buscar, hallarlo, aquí estoy para ayudar. Hoy vamos a usar especialmente este recurso. Esto es lo que van a ver. Entonces, tienen el texto de la Biblia y abajo los comentarios. Entonces, hoy vamos a usar, especialmente cuando hablamos de primero de Juan, vamos a ver unas partes de este recurso, pero no solamente es para la clase, sino es también para cualquier necesidad que tienen personalmente o en el grupo Sembrador para ayudar a otros. Dicho esto, vamos a empezar. Entonces, sencillamente vamos a hacer la guía personal. Vamos a usarlo con cada parte de las cartas de Juan. Empezando con primera de Juan. Ustedes ya estudiaron las cartas, ya saben que la primera carta de Juan
que 5 capítulos y las otras 2 cartas solamente tienen un capítulo cada uno. Entonces hay mucho más contenido en Primera de Juan. Entonces vamos a pasar más tiempo con esta carta y después menos tiempo con las otras cartas. Y también vamos a dejar mucho tiempo al final de la clase de hoy para hablar del plan del proyecto final en esta clase. Bien, entonces, el contexto histórico. Aquí vamos a hablar del autor. Ah, hay una diferencia. Cuando lees las cartas de Pablo, él siempre pone los nombres al principio, su nombre y los colaboradores con él en el momento que está escribiendo. No es así con las cartas de Juan. ¿Alguien nos puede leer primero de Juan 1:1 que está en la pantalla? Sí, amén, pastor. Mirta, por favor, Mm, Mirta. de Primera de Juan, versículo 1, capítulo 1, el 1. Lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Mirta. Bien, entonces vemos que el escritor no utiliza su propio nombre, pero él dice lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes. Entonces tenemos un testigo, un discípulo que estaba con Jesucristo. Y en el próximo versículo él habla del hecho que estaba con Jesús desde el principio. Entonces vemos que es que desde los años inmediatamente después, todo el mundo siempre ha dicho que esta carta fue escrita de Juan. Entonces aquí tengo algo de la Biblia popular. ¿Quién no nos puede leer las palabras que sigan, que son de la Biblia popular? Nelly, por favor, Nelly. Dice así, el texto mismo de la carta no identifica a su autor, pero desde los principios de la iglesia no ha habido ninguna duda seria acerca de quién la escribió. Bien, muchas gracias, Nelly. Entonces, desde lo principio no ha habido ninguna duda seria. Entonces, siempre han dicho todos en la iglesia que es carta de Juan. En el Evangelio según Juan, él habla de sí mismo como el discípulo que Jesús amó. Entonces, y vemos un estilo, el estilo es casi igual. Ven leyendo el Evangelio y después las cartas, entonces sencillamente identificamos el autor como el mismo del Evangelio de Juan. También hablamos de los destinarios. Y otra vez, Pablo habla del lugar, habla en términos muy claros sobre los destinarios. El apóstol Juan, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo utiliza su estilo. Entonces tiene otro estilo y él habla mucho, no habla del lugar de los que recibieron la carta, pero utiliza la palabra mucho hijitos, especialmente en el segundo capítulo, habla de sus hijitos, sus hijos en la fe. Él es su padre espiritual, entonces él habla de mucho de los hijitos. Y después tenemos esto que viene de la Biblia popular. ¿Quién nos puede leer lo que tenemos de la Biblia popular aquí en la pantalla? Pastor, Natalie. Juan no identifica a sus lectores. Sin embargo, sí parece que está muy familiarizado con ellos. Los llama hijitos una y otra vez. Muchas gracias, Natalie. Entonces, él llama a ellos hijitos una y otra vez, muchas veces en esta carta. Entonces, sus hijos en la fe, personas que él ah, conoce muy bien, ¿verdad? Ok. Con esto en mente, vamos a seguir estudiando, pero antes vamos a saludar a Nimia. Nimia, buenas noches, bienvenida.
Nimia. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bendiciones. Aquí estoy. Bendiciones, Nimia, que dicha que entraste. Amén, amén. Bien, muy bien. Y también saludamos a Javier. Javier Rivas. Javier, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, pastor. Bendiciones para usted y todos mis hermanos en Cristo Jesús. Aquí estamos. Excelente, muy bien, gracias Nimia, gracias Javier. Ok, seguimos hablando. Ahora vamos a la razón principal por la cual se escribió esta carta, 1 de Juan. ¿Por qué? ¿Quién nos puede leer 1 de Juan 1, 3 y 4 aquí en la pantalla? Versículos 3 y 4. Sergio, Sergio, adelante. Sí, dice la palabra de Dios así. Así que los que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes. Perdón. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Amén. Bien, muy bien. Entonces, en 1 de Juan, bueno, leyéndolo, es muy distinta la manera de escribir en 1 de Juan que en las cartas de Pablo. Pablo, en general, tiene cartas muy sistemáticas, un punto al próximo punto, donde las cartas de Juan, especialmente esta primera carta, no es tan como, tiene otra manera, es más poética, 1 de Juan. Pero en general, la razón principal, para que ustedes tengan comunión con nosotros, unidad. Vamos a ver una combinación en esto, en los temas centrales, tiene una combinación de verdad y amor. Y esto es lo que dice aquí. ¿Alguien puede leer lo que tenemos en la segunda parte de la pantalla que sale de la Biblia popular? Ahora, buena explicación. Kleber. ¿Kleber? Kleber tiene el micrófono desactivado. Los ataques de Satanás contra la iglesia, contra la palabra de Dios y en contra de Cristo mismo nunca se interrumpen. Ya en el siglo I surgió la falsa enseñanza que improvisó enseñanza del Antiguo Testamento, fragmentos del cristianismo y la filosofía pagana. Bueno, en general reconocemos que, gracias Kleber, en general reconocemos que las cartas de Juan son unas de las últimas epístolas que fueron escritas y vemos en Colosenses hablamos de una falsa enseñanza que se llama gnosticismo. En 1 de Juan vemos esto, pero aún más fuerte con esta combinación de enseñanzas del Antiguo Testamento, partes del cristianismo y la filosofía para hablar de como si fuera un conocimiento mejor que ser un creyente sencillo. Entonces vemos que es la razón principal. Para tener comunión, ¿y cómo vamos a tener comunión? Es entender lo que es la sana doctrina, es no caernos en este tipo este tipo de falsa enseñanza que fue como, tenemos un conocimiento mejor, entonces no tienen la verdad ni el amor. Y eso es el tema central de que vamos a hablar. 1:5, ¿quién nos puede leer aquí? 1 de Juan 1:5. Leo, pastor. Mayreli, por favor, Mayreli. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz
y él no hay, y en él no hay tiniebla alguna. Habla mucho aquí de la luz, es un tema central. Habla mucho de la luz de la verdad, la luz de Dios, la luz perfecta. Habla de verdad, Dios como verdad, Dios como perfección, claridad en la luz también. La pureza, la luz también es símbolo de la pureza acá. Y también hay otro tema, el tema aquí de la Dios es luz, de la luz de Dios, que andar en la luz son los temas que vemos en 1 de Juan 4:8. Habla de otro tema. ¿Quién nos puede leer el capítulo, el versículo corto de 4:8? Marcelo. Marcelo. Sí, un segundito, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien. Muy bien, entonces vemos estos dos temas. Otra vez tenemos lo que dice aquí otro tema central, 4:8, 4:16, perdón, que habla de ese tema de amor. Olga, ¿nos puede leer 4:16, por favor? Amén, profesor. Dice así. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Bueno, eso es lo que vamos a ver, que Dios es amor, entonces el resultado es que sus seguidores también van a amar a Dios y van a amar a su prójimo. Y vemos esto, eso viene yo sencillamente voy a leer lo que tenemos aquí en la parte baja de la pantalla. Como Dios es luz y Dios es amor, los cristianos reales siempre combinan el pensamiento recto con una vida recta. Entonces pensamos que los pensamientos Dios ilumine nuestro conocimiento de su presencia, ilumine, como habla mucho en los Salmos y también en el Nuevo Testamento. Dios da luz a nuestro camino, nos hace saber quién es y qué ha hecho. Entonces, la vida así es combinada siempre, este conocimiento tiene resultado en la vida, ¿verdad? Entonces son las dos cosas, amor, luz y la verdad. Bien, versículos claves también reflejan lo que vemos aquí. Entonces, ¿cuál es la cosa, qué es la verdad principal de la Biblia? ¿Qué es con la luz? Nos muestra la cosa más importante. ¿Qué nos puede leer? Son los versículos claves aquí del primer capítulo, 8 y 9. ¿Quién nos puede leer aquí 1, 8 y 9? Clever, el micrófono, Clever. Capítulo 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Bien, muchas gracias. Entonces vemos, este es el punto de partida. Entonces, esta carta habla de la verdad, la luz. Entonces, ¿qué nos revela la luz? Esta es la cosa principal, el punto de partida. Somos pecadores que necesitan el perdón de Dios, ¿verdad? Y somos perdonados en Él. Entonces es la cosa más importante, ¿verdad? Entonces queremos la verdad. Y la verdad Mire, inicia pastor, así. disculpe, de hecho ese versículo clave es el que refuta una de las herejías de la falsa enseñanza que está combatiendo Juan en este epístola.
Sí, sí, entonces, evidentemente hubo muchos que negaron, ¿verdad? Si él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, eso significa que hubo unos engañando a sí mismos. Entonces es algo, entonces parte de la falsa enseñanza fue decir que no tenían pecado, que es, por supuesto, no es cierto. Entonces es algo tan importante esto. Y vamos a hablar un poco más de este pasaje después cuando hablamos de los hábitos de la iglesia. Otro versículo clave, vamos a mencionar dos más. Uno de 3:1. 3:1. ¿Quién nos puede leer aquí? Primer de Juan 3:1. Olga. Le leo, profesor, amén. Dice así. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Bien, muchas gracias. Entonces, otra vez, un tema de la carta entera es amor. Entonces, ¿cuánto nos ama el Padre? Bueno, nos ha llamado hijos de Él, ¿verdad? Eso es lo que quienes somos. Y otra vez habla de este conocimiento, el gnosticismo. Todo el mundo que no reconoce, no conoce a los seguidores de Dios, a los verdaderos seguidores, no conocen a nosotros porque no conocen a Él. Bien, último pasaje sencillo, pero sencillamente en el ministerio es un pasaje que yo utilizo mucho porque habla de la doctrina correcta del amor del creyente. Primero de Juan 4:19, ¿quién nos puede leer? Amén, pastor. Natalie. Juan 4:19, primera de Juan 4:19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. Gracias, Natalie. Entonces hay muchas personas que hablan como si fuera el amor nuestro que hace que Dios nos ama. Vemos aquí que es al revés, ¿verdad? No ganamos el amor de Dios por nuestro amor. Dios nos ama primero. Antes de que nosotros amamos a Él, Él nos ama y sabemos que Él nos ama en Cristo Jesús. Es el mejor ejemplo del amor de Dios. Vemos en Cristo Jesús. Bien. Algunas cosas más sobre el 1 de Juan, preguntas y desafíos. Muchas veces hay mucho aquí sobre andar en tinieblas, andar en pecado. Y es un concepto muy importante porque sabemos que somos salvados por medio de la fe, por la gracia de Dios. Entonces, no nos salvamos por nuestra manera de vivir, pero sí andamos en tinieblas. Esto es lo que estudiamos en la carta a los Hebreos también, especialmente capítulo 10, donde habla de pecar sin frenar o vivir en el pecar o pecar sin arrepentirse. Para el creyente pone en peligro su fe. Es un tema que también vemos aquí en 1 de Juan. Que la fe, y también lo vimos en la última lección en Santiago. La fe sin obras es muerta, está muerta. Entonces, ¿qué pasa si alguien anda así en tinieblas? Por eso es tan importante llamar al arrepentimiento al pecador entre nosotros, el creyente pecador. Entonces, hay muchas oportunidades porque todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa. Aquí tenemos algo así. Es una pregunta importante porque vamos a querer recordar que el andar en tinieblas pone en peligro nuestra fe y también no muestra quiénes somos como creyentes. Esto viene de 1 de Juan 2, 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Entonces, otra vez estamos hablando de algo continuo. Aborrece a su hermano. No es un pecado de debilidad, es un pecado que es su
manera de vivir. Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces queremos tener esto en mente, porque nuestra manera de vivir es resultado de nuestra fe. Si andamos en tinieblas, pues, generalmente hay un problema con la fe, ¿verdad? Entonces, por eso llamamos a la persona a arrepentirse, porque las buenas obras son resultados de la fe. Malas obras o vivir en tinieblas son resultados de una debilidad de fe y seguir así daña la fe salvadora. Entonces, por eso andar en tinieblas es algo que no vamos a querer decir. La Biblia popular utiliza una parte de aquí para explicar estos versículos de 1 de Juan 2. Habla del Padre Nuestro, es una conexión interesante. ¿Quién nos puede leer acá lo que tenemos de la Biblia popular, empezando con las palabras es muy? Leo, pastor. Ver, Olga, sí, Olga, adelante, por favor. Amén. Dice así. Es muy tranquilizador orar diciendo, perdónanos nuestros pecados, pero no podemos quedarnos allí. La parte que dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, muestra que Cristo mismo quiere que la fe se traduzca a la acción. Cuando Cristo los ilumina y su espíritu les da poder, los cristianos pueden quitar ese odio de su corazón y aprender a mostrarles amor a sus hermanos. Bien, muy bien. Entonces nosotros somos perdonados por Dios, pero Dios quiere que este perdón nos motiva a perdonar a otros, como en el Padre Nuestro. O como dice aquí en 1 de Juan 4. Su amor nos motiva a amar a nuestro prójimo. Bien, ok. Entonces, otra pregunta que vemos. Otra vez tenemos los anticristos. Ya vimos anticristos y el término anticristo antes en nuestros estudios. Hablamos en 1 de Tesalonicenses sobre el concepto del anticristo en la forma del hombre del pecado, el hombre de perdición. En este caso también habla de los anticristos. Algo que vamos a querer recordar sobre los anticristos es que hay mucha gente que habla del anticristo como si fuera un gobierno, un enemigo político, algo así. La Biblia siempre presenta el anticristo o los anticristos en términos espirituales, como enemigo espiritual, no enemigo que tiene un ejército, algo así, pero alguien que está batallando contra la verdad. ¿Quién nos puede leer aquí a 1 de Juan 2, 18 y 19? Marcelo. Sí, pastor. 2, 18 y 19. Hijitos, han llegado los últimos tiempos y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Muchas gracias, Marcelo. Entonces, dice aquí que ellos salieron de nosotros. Entonces, eran parte, formaron parte de la iglesia cristiana, pero salieron. Y habla aquí, como en todos los demás versículos, que hablan del anticristo como un poder espiritual que batalla contra Dios. Aquí les voy a leer lo que vemos en la Biblia popular. Como Juan y los otros apóstoles predijeron, toda la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, los últimos tiempos,
los tiempos después de la primera venida y antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Estamos en los últimos tiempos. Toda la historia de la iglesia del Nuevo Testamento ha sido afectada por maestros anticristianos que una vez estuvieron entre las congregaciones creyentes de la Biblia, pero luego salieron y lograron alejar a la gente de Cristo. Anticristo, eso es un anticristo. Entonces muchas veces personas hablan de un gobierno o un líder político como si fuera el anticristo. Sencillamente no concuerda con el mensaje bíblico cuando hablan así. La Biblia no habla del anticristo. Entonces vemos el anticristo como una fuerza que Juan también habla de eso como una fuerza ya trabajando en ese tiempo, empezando en ese tiempo que iba a existir hasta que Jesucristo venga de nuevo. En general, identificamos la iglesia de Roma con el anticristo, pero también habla de muchos anticristos, entonces fuerzas de falsa doctrina en general, como vemos acá en 1 de Juan. Fuerzas fuerzas anticristianas, fuerzas de falsa enseñanza que engañan a personas a no poner su fe solo en Cristo. Es un tema principal acá. A personas que no ponen que no pongan su fe en Jesucristo, pero buscan otros salvadores. Ok, la última parte de la guía personal y después vamos a pausar por un momento a ver si tengan preguntas. Los 5 hábitos en 1 de Juan. El tercer hábito. ¿Por qué incluir confesión y absolución en los cultos? El tercer hábito es profundizamos la fe en los cultos. Eso es lo que cuando hablamos de la congregación, de la comunidad cristiana, del grupo Salvador, vamos a querer profundizar la fe en los cultos. No, cuando hablamos del culto, el Nuevo Testamento no nos da los himnos que necesitamos usar. No nos recomienda qué música utilizamos, cuáles instrumentos, ni siquiera la forma, la liturgia, el proceso, qué partes que incluir. No, sencillamente el Nuevo Testamento nos da mucha libertad. Entonces, aunque no es prescrito, no es mandato de Dios incluir una confesión y absolución, vemos la importancia de hacerlo. Ya leímos estas palabras, no los vamos a leer de nuevo. Pablo habla de la luz, la verdad y el amor en su primera carta, o Juan, perdón, habla de la luz, la verdad y el amor en su primera carta y empieza hablando de la importancia, hablando de nosotros. Entonces, no solamente hablamos del pecado al inconverso, habla de como creyente a creyentes, diciendo, si decimos que no tenemos pecado, hablando en el presente, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos, es algo que hacemos en el presente nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué hacemos? Es nuestra recomendación. No es mandamiento, no tenemos que seguir algo, que tener una parte de la liturgia del culto donde confesamos nuestro pecado. Entonces, no personalmente, pero sí grupo diciendo que, bueno, perdón, ten misericordia de mí, soy pecador, como escuchamos de la voz del recaudador de impuestos. Es lo que queremos hacer, recordar que somos pecadores que necesitan un Salvador. ¿Por qué? Porque es tan importante recordar. La vida del creyente es una vida del arrepentimiento constante. No una sola vez, es algo que hacemos día tras día, semana tras semana. Es bueno incluirlo en los cultos. No es un mandamiento, pero es bueno. Otra cosa, el cuarto hábito, el ampliar la fe en los estudios. Queremos
recordar que es importante. ¿Por qué? Que es importante seguir instruyendo a los creyentes. ¿Por qué? Porque queremos capacitar a los miembros del grupo para compartir su fe, pero también a reconocer falsos profetas. Eso es lo que dice el apóstol Juan a los creyentes. No creen a todo espíritu, hablando del espíritu en la forma de hablar de la palabra de Dios, pero vamos a querer probar los espíritus, probar los maestros, probar los prédicas que escuchamos, para ver si son de Dios. Es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas y no hay menos hoy que tenían en ese tiempo. Entonces, por eso vamos a querer, personalmente lo vamos a querer hacer, y como grupo sembrador vamos a querer poner en práctica ese cuarto hábito. Ok, eso es todo lo que tenemos sobre el 1 de Juan. ¿Tienen preguntas o dudas? Preguntas, dudas. Pastor, yo sí tengo una preguntita con respecto a uno de los temas de la epístola, que es el amor. Ahí no podría incluirse tal vez el primer hábito de, del amor por los perdidos. Sí, también. Sí. Sería bueno, hablan mucho del amor. Sí, del amor. Sí, gracias, Natalie. Héctor. Sí, pastor, yo pues leí los tres y dije, qué es lo que te viene a la mente primero? Y siempre llegué a la misma respuesta, el primero y segundo mandamientos. Entonces eso puse yo como tema central, aunque va por otros temas. En cada carta menciona eso en cada una. Sí, amar a Dios sobre todas esas cosas, ¿verdad? Es una explicación del primer mandamiento. Sí, estoy de acuerdo, Héctor. Gracias. Gracias. Y también, ¿cómo guardamos hoy el segundo mandamiento de mantener santo entre nosotros el nombre de Dios? Es en nuestra forma de enseñar, de hablar de Dios en una manera verdadera y consistente con la palabra. Sí, bueno, gracias, Héctor. ¿Algo más? Ok. Ahora, en una forma más rápida, vamos a cubrir la segunda y tercera cartas. Tienen pocos versículos. Tienen muchas cosas buenas que decir, enseñarnos. Para hablar del autor y los escenarios es un poco más difícil con Segundo de Juan. Así empieza la carta: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Más tarde dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros. Bueno, pensando en Pablo habla de los hijitos en 1 de Juan. Entonces, cuando hablamos de hijos, utiliza ese término él como hijos de la fe, como las personas que recibieron la fe de otras personas. Probablemente diríamos que cuando habla de la señora elegida, está hablando de una iglesia y no de una persona. No es imposible que fuera una señora con sus hijos, pero parece que está hablando de una iglesia y refiere a sí mismo como el anciano. Es otro ejemplo vemos que la consistencia en la forma de hablar entre las tres cartas. Entonces, aunque no nos dice quién es el anciano, ah, es muy probable que hablamos del anciano como el mismo Juan. Pero la razón por la cual se escribió: a causa de la verdad que permanece en nosotros. Vamos a ver que habla de la importancia de recibir a maestros que prediquen la verdad y no separarnos, como hemos visto en otras cartas, de los que no predican la verdad. Entonces, la razón principal fue esta
a causa de la verdad que permanece en nosotros. Entonces está hablando de la importancia de guardar la sana doctrina, podríamos decir, mantener la sana doctrina, mantener la verdad. Entonces eso viene solamente tiene, creo que tiene 13 versículos, entonces no es una carta larga. Tema central, podemos usar los versículos 4 y 5, no es tan diferente. Dice, me regocijo que gran regocijo me ha causado el hallar algunos de tus hijos andando en la verdad. Más adelante, él dice, te ruego que nos amemos unos a otros. Entonces, otra vez es otro tema, la verdad, y que es el resultado de tener la verdad, es el amor, ¿verdad? Entonces, y Dios nos amó a nosotros. Entonces, otra vez habla de algunos de tus hijos. Probablemente estamos hablando de una iglesia acá. No todos los hijos, no todos los que salieron de la iglesia andaban en la verdad, pero le dio gran regocijo a Juan, perdón, a ver algunos de ellos andando en la verdad. Mari, ¿una pregunta o duda? Sí, una duda. ¿Comentario? Menciona en los versículos 4 y 5 de qué capítulo de Segunda de Juan. ¿El 1? Hay uno solo, Mari. Entonces, generalmente cuando escribimos sobre sobre el segundo de Juan, tercer de Juan, los otros libros de la Biblia que tienen un solo capítulo, solamente damos los versículos, porque no hay más que uno. Es que estoy escribiendo las respuestas que usted pide que y tenemos la guía en clase y no saqué la Biblia, entonces no, se me fue. No, está bien, Perdón. está bien. Buena pregunta, porque he visto en algunos lugares que ponen como Judas también tiene un solo capítulo. Entonces no tenemos que poner uno porque no hay otro capítulo. Entonces, porque Ya. no hay 2 y 3, entonces solamente ponemos a los versículos. Pero buena pregunta. Gracias, Mari. A usted. Bien, ok. Entonces ahora versículos claves. Pastor Andrew, disculpe la interrupción. Ahí es Natalie. algo rapidito porque también estoy llenando. Es que yo en esto de la señora elegida y los hijos, bueno, ya vimos en esto que puede haber una iglesia, pero podría considerarse esa señora elegida y sus hijos como la iglesia universal de creyentes. Bueno, pero bueno. Probablemente pensaríamos en una iglesia local, una iglesia visible. ¿Por qué? Porque habla en la carta como si había recibido noticias de ellos. Entonces, probablemente está hablando más específicamente en este caso. Porque Perfecto, habla de pastor. el hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Entonces, parece que él había recibido noticias Dios de de ellos, ellos. sí. Entonces, la iglesia, una iglesia visible, una iglesia local. Así Gracias, es, Natalie. pastor. Sí, gracias. Bien, ok. Versículos claves. Otra vez no hay muchas opciones. Vamos a poner en la pantalla estas. Si a alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciben en su casa, ni siquiera les desean que tengan paz. Porque quien le desea la paz participa en sus malas obras. En Romanos 16:17 leímos el versículo donde Pablo habla de apartarnos de los que traen falsa doctrina. Aquí nos habla un poco más de cómo ponerlo en acción. Lo que quienes no traen esta doctrina, ¿qué hacemos? Habla en otros versículos de segunda de Juan y también tercera de Juan de apoyar a predicadores de sana doctrina por recibirlos con hospitalidad, por apoyar su obra con hospedaje y alimentación. Al revés, si
doctrina nos sana, especialmente aquí estamos hablando de negar la persona de Cristo, habla de no apoyar su ministerio. Entonces, apoyamos el ministerio de los que predican el evangelio, la sana doctrina, y cuando estamos separándonos de ellos, ¿qué es la separación? Bueno, vamos a ver las personas de nuestro pueblo en las calles. Entonces, no es una separación necesariamente siempre de moverse a otro pueblo. Es no trabajar en equipo. Vamos a hablar en tercer de Juan sobre colaboración. Colaboramos con los que son de la misma doctrina. No colaboramos de los que son de otra doctrina. Bien, versículos claves allá. Entonces, esos son los únicos versículos claves que tenemos de 2 de Juan. Nos ayuda a entender lo que es colaboración con los que son de la misma doctrina, separación de los que son de otra doctrina. ¿Y qué es la separación? En este caso sería no colaborar en la obra del Evangelio. Mari. Pero pastor, este versículo con relación a lo que es nuestra labor como sembradores, que justamente, sí, buscamos a los perdidos, pero también se da de que dentro de los perdidos y a lo mejor no tan perdidos, se acercan personas que son de otras doctrinas, otras iglesias católicas, etcétera. ¿Cómo Sí, tomar bueno, esta situación en la práctica respecto a lo que dice en el versículo? bueno, generalmente habla de no a los que no, o una persona que no trae esta doctrina. Entonces, no estamos hablando en este caso de una persona perdida o buscando quien no sabe. Está hablando de alguien que está, que es una un falso profeta, un falso maestro. Estamos hablando de alguien que está, bueno, en ese tiempo los predicadores andaban de un pueblo a otro. Entonces Pablo dice, apoya al maestro de la palabra que trae esta misma doctrina, la sana doctrina, y no apoya al que no. Entonces, generalmente al ver todo lo que dice, especialmente en estas cartas, pensamos en unos que son erroristas incalcitrantes o persistentes, decíamos, que son recalcitradas en sus falsa doctrina, y los que han errado o que han desviado, pero sí acepten nuestra corrección. Entonces, en el grupo sembrador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los perdidos, vamos a instruir con paciencia, como Pablo en la sinagoga, como Priscila y Aquila en Hechos 18, es un muy buen ejemplo de Apolos llega sin saber de la doctrina del bautismo. ¿Y qué hacían ellos? Lo llaman aparte a Apolos y habla con él porque tenía algo que no había visto antes, que es el bautismo y la enseñanza del bautismo. Entonces nosotros también, entonces es un ejemplo de alguien un predicador, un maestro que necesitaba corrección, y una pareja cristiana creyente, así Aquila y Priscila, lo llaman aparte entonces un buen ejemplo. Él aceptó la corrección y después hay colaboración. Pablo viene, están todos de acuerdo en el plan y Pablo lo envía a Corinto para seguir trabajando. Entonces vemos colaboración después de la unidad. Hay corrección, pero si rechazan nuestra corrección, después nos separamos. ¿Me explico, Mari? Sí, me quedó perfectamente claro. Entendí Bien, ok. bien. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ti, Mari. Buena pregunta. Unas puntos más. ¿Cómo apartamos? Eso es lo que hablamos, ¿verdad? En preguntas y desafíos, a veces es difícil. Y aquí estamos hablando especialmente, Mari, de los falsos maestros.
Entonces, ¿cómo apartamos? No colaboramos. Pero otra vez, vemos que la Biblia, leyendo todos los pasajes que tienen que ver con este tema, el primer paso es corregir, es abrir la palabra de Dios, es hablar de lo que dice la palabra. Si rechazan el mensaje sano, después nos apartamos. Como dice en Romanos 16, versículo 17, como también dice aquí en segundo de Juan y también de verdad en tercero de Juan también. Bien. Último punto. En los 5 hábitos, pensando en el tercer hábito, algunas palabras en 2 de Juan que muchas veces he usado para iniciar sermones. Empiezo muchos sermones con las palabras gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Y aquí tenemos las palabras aquí en 2 de Juan 3. La gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes en amor y en verdad. Entonces, otra vez, nunca decimos que es la única manera de empezar una predicación, un sermón o un estudio bíblico, pero son palabras buenas que nos recuerda que tenemos en Dios. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Entonces, es algo que yo uso mucho. Bueno, no es un requisito ni mandamiento, pero buenas palabras para ponernos, para recordarnos de todo lo que tenemos de Dios, que Él nos ofrece gratuitamente para poder empezar a recibir de su palabra. Entonces, eso es todo de segunda. Perdón, bueno, déjame ir para atrás. Segunda de Juan. ¿Comentarios, preguntas o dudas sobre segunda de Juan? Bien, ok. Ahora seguimos a tercera de Juan. Y ya hemos hablado de algunos temas. Otra vez, vamos a querer tener la guía personal para cada una de las cartas que estudiamos. Está bien no tener mucho en la hoja de segunda y tercera de Juan. Son cartas muy pequeñas, muy cortas. Van a tener muchísimo más en su hoja sobre Romanos o primera de Corintios o aún de primera de Juan. Pero en este caso no vamos a tener mucho. En este caso tenemos el autor y destinario, el anciano a Gayo. Entonces, el anciano otra vez utiliza la misma palabra. Entonces, es el mismo autor de 2 Juan, sin nombrar a sí mismo. Y eso también lo hace en su evangelio. El evangelio de Juan no utiliza su propio nombre. Siempre habla del discípulo que Jesús, o que el discípulo que el Señor amó. Entonces, también en sus cartas no utiliza su propio nombre. Entonces, el anciano Gayo, según lo que hay en la Biblia popular, fue el nombre más frecuentemente usado en el Imperio Romano. Hay miles de Gaios, probablemente en cada ciudad en ese tiempo. Entonces, hablando a él, y probablemente en este caso, en su manera de hablar, porque habla de otros nombres específicos en esta carta, entonces parece que Gayo es un líder de una iglesia. Unos han dicho que puede ser que segunda de Juan fue escrita a la iglesia y tercera de Juan al líder de esa misma iglesia, que es Gayo. Bueno, no podemos decir, por cierto, pero lo que sabemos que es alguien que se llama Gayo, quien ama, quien el anciano, el escritor, ama en la verdad. Entonces vemos su amor, otro tema que vemos siempre en las cartas de Juan. Temas centrales, voy a incluir temas centrales, versículo clave y también, y también
la pregunta y desafío en una sola cosa. No, perdón. Temas centrales, la razón principal, temas centrales y versículo clave en un solo versículo. Vamos a hacer todo en uno para el tercer de Juan, porque creo que hay un versículo que capta la razón principal, el tema central y también es el versículo clave en un solo versículo. Versículo 8. Hablé en segunda de Juan sobre este concepto de colaboración con la verdad. Esto es un concepto importante cuando pensamos en con quiénes voy a trabajar como líder en la iglesia. Está hablando con Gallo, quien es líder en la iglesia, ¿verdad? Entonces no está hablando sobre para las ovejas perdidas, vamos a buscarlas, vamos a instruirlas con paciencia. Ahora estamos hablando de colaboración con otros maestros, otros líderes. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que seamos colaboradores con la verdad. Entonces, vamos a nombrar este versículo como el versículo clave. Vamos a ver que el tema central es colaboración con la verdad. Y también la razón principal fue instrucción sobre la colaboración. ¿Con quién debo colaborar? Esto es la razón principal por la cual escribió esta carta. Bien, ¿ok? Entonces tenemos mucho en un solo versículo, pero creo que capta todo lo que queremos recordar. Otra vez, queremos algo en la mente para cada carta que estudiamos. Cuando tenemos el proyecto final, no quiero que ustedes lean su guía personal a mí. Quiero ver que pueden tener una conversación sobre cualquier carta. Entonces, si alguien te pregunta, y tercer de Juan, ¿por qué escribió algo tan corto? Puede decir, para que sepamos como líderes con quienes colaboramos. Bueno. Ok, entonces ahora vamos a la pregunta 4 de la guía personal de tercera de Juan. Estamos en tercera de Juan. Sé que dice en la pantalla segunda de Juan, pero es tercera de Juan. ¿Cómo es útil la Biblia aún sin saber quiénes son? Aún puede decir, no sabemos quién es Gallo. No sabemos quién es Diótrefes. No sabemos quién es Demetrio. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué queremos ser, otra vez repetimos el tema, colaboradores con la verdad? Tercer de Juan, segundo de Juan y tercer de Juan, aun siendo muy cortas, nos ayudan mucho con este concepto de con quienes colaboramos en la iglesia. Entonces, de hecho, nos dan más detalles que el pasaje más frecuentemente usado, que es Romanos 16, 17. Eso nos da casos concretos. Estas personas con casos concretos de cómo colaborar y en el caso de Diótrefes, con quien no debemos colaborar. Entonces, tiene sentido reincluir estos nombres para que sepamos que la práctica del compañerismo es algo real, en la vida real. A unos de ustedes conocen al pastor Henry Herrera, el presidente de la Iglesia Cristo Rey Internacional. A él le encantan estas cartas para usar, para instruir en la colaboración. Es el ministerio que él tiene, es hablar de la colaboración. Entonces, él utiliza mucho segunda y tercera de Juan. El último punto es tercera de Juan, perdón. Dice en la pantalla segunda de Juan. Estamos hablando de tercera de Juan. Último punto aquí sobre los hábitos. El segundo hábito. El segundo hábito es discipulamos a los nuevos. Tiene el propósito de identificar colaboradores con la verdad. Antes, Mari tenía la pregunta muy buena. ¿Cómo sabemos con quiénes trabajamos? Y entonces, dame un momento, por favor.
Perdón. El segundo hábito tiene eso. ¿Y con quiénes vamos a trabajar? Cuando lleguen a nosotros, como Mari dice, bueno, vamos a tener personas con muchas creencias no correctas. Vamos a instruir a estas personas y vamos a después instruirlos en discipular a los nuevos para que podamos decir, esos pues son personas que vamos a colaborar con ellos. Generalmente no vamos a poner a alguien en un grupo sembrador, en una congregación, en un puesto de responsabilidad de predicar, enseñar. No vamos a ponerlos en estos puestos, especialmente predicar o enseñar como en la escuela dominical, hasta que identificamos a ellos como el colaborador con la verdad. Y puede tomar mucho tiempo. Recuerdo la congregación donde me congregaba como joven. Hubo un señor allá que había pasado, creo que fue 10 años congregándose, sin hacerse miembro, sin oficialmente entregarse oficialmente en la iglesia, porque él, pero venía todos los domingos, pero eventualmente él decidió que sí, el Espíritu Santo trabajando con paciencia con este señor, eventualmente él confesó su fe, la misma doctrina de la iglesia, y después él fue miembro de la mesa directiva de esta iglesia, la junta directiva. Después, no antes. Después de estar ya de identificarse en la misma página, de confesar la misma fe de esa congregación. Ok, regresamos. Primera de Juan, o tercera de Juan, entonces. ¿Preguntas o dudas o aportes? Bien, ok. Aquí estamos. Ya hemos estudiado, por la gracia de Dios, tras 12 lecciones, todas estas cartas. Damos gracias a Dios. Es un camino un poco largo y a veces no estudiamos todos los detalles porque hay demasiado de qué estudiar. Pero ya hemos estudiado Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, hasta Judas, todas estas cartas. Entonces, ¿qué es el próximo paso? Bueno, no hemos podido tocar todos los puntos importantes de todas las cartas. Quiero que sigan estudiando, pero espero que también puedan usar su guía personal como algo útil para recordar algunos puntos claves para poder conversar con una persona, para poder usarlo, para tener algo en la mente. Si alguien te está preguntando, bueno, ¿por qué? ¿Cómo sabemos con quién colaborar? No es fácil, no es posible saber. Este concepto de compañerismo es muy difícil. Podemos decir, segunda y tercera de Juan sería bueno estudiar, para que tengan algo en la mente para abrir la Biblia y para hablar con temas de personas cuando están hablando de la Biblia con tus vecinos, con personas en su grupo sembrador, para que puedan como decir, bueno, que es posible perder la fe. Debemos abrir la Biblia y estudiar Hebreos, porque habla de cómo es perder la fe. O si alguien está en peligro de perder su fe, pueden recomendar que lean Hebreos, que está escrito a personas así. Tener algo en la mente. Bueno, ok. Aquí el proyecto final. Entonces, los próximos pasos y el punto del proyecto final no solamente es poner un X en la caja de, ya hice otro proyecto final, ya el curso ya está hecho. No, este es tener algo útil, es tener algo en su mente, es poder conversar sobre estas cartas con otras personas, poder usarlas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ustedes van a completar su guía personal. Si pasaron el tiempo con cada lección haciéndola un poco antes de la clase o otra parte durante la clase, debe ser algo fácil. Si no, van a tener que tomar tiempo con las grabaciones, revisando lo que estudiamos. Después de estudiarla, van a agendar su entrevista final. El sábado 1 de noviembre voy a pasar todo el día
aquí en este asiento, en mi oficina. Entonces, quiero que cada uno de ustedes, cada uno de los participantes, entonces tienen más de una semana, 8, 9 días, 9, casi 10 días para estudiar su guía personal y agendar su entrevista final. En la entrevista van a tener su guía personal, pueden tener la guía personal contigo. Voy a sencillamente decir que, por ejemplo, Mari, ella tiene su conexión a las 11 de la mañana, le envía a ella el enlace de Zoom, conectamos, hablamos y yo digo a Mari, me gustaría hablar contigo sobre Gálatas. Y tenemos una conversación. Puede tener la hoja de Gálatas con ella, pero no quiero que ella me lee lo que tiene escrita. Quiero que ustedes me muestran que pueden tener una conversación, que han estudiado, que tienen, no solamente pueden leer lo que está en la hoja, sino también tienen cosas en la mente. Pueden como consultar su guía personal, sin duda. Tener la Biblia abierta también está bien. También no tienen que memorizar toda la carta. Sencillamente sería conversar. Vamos a pasar como unos 15, 20 minutos conversando y después voy a decir, por favor, Mari también me envía la guía personal que tienes para 1 de Pedro. Y Mari después toma la foto de 1 de Pedro y me envía lo de 1 de Pedro y es todo. No hay otra cosa que hacer. Entonces no me tienen que enviar nada antes. Sencillamente prepara tu guía personal, estudiarla y entregarla y agendar la entrevista final. De preferencia sería el primer día de noviembre. Si es completamente imposible hallar una media hora durante ese día, podemos buscar otra hora, otro día. Pero mi preferencia sería hacerlo ese día. Y va a ser una conversación entre nosotros, tú y yo, solamente nosotros en el Zoom. Entonces, por eso estoy agendando. Entonces voy a esperar tus mensajes a mí personalmente por WhatsApp, no en el grupo. Envíame un mensaje por lo privadamente a mí, para agendar una media hora para hablar de la palabra de Dios. Ok, veo varias manos. Entonces, vamos a escuchar las preguntas que tengan. Jair. Profesor, es decir, el 1 de noviembre, ese día tú nos vas a atender para agendar como tal la cita para después hablar, o ese Sí. mismo día te contactamos y ese mismo día tú nos haces la evaluación. No, gracias, Jair. Entonces, empezando después de la clase, me pueden enviar un mensaje pidiendo, hola, profesor, podemos reunirnos a las 3 de la tarde. Entonces, yo voy a decir sí y voy a tener la agenda ya lista para el día. ¿Ok? Entonces, Ok, agenda la entrevista final para el primer día de noviembre. No en ese día, pero antes, para que ya tenemos la hora. Voy a tener la oficina abierta en ese día, pero vamos a agendar las entrevistas antes. gracias, profesor. Ok, gracias a ti, Jair. Buena pregunta. Natalie. Sí, pastor, era lo mismo que el hermano Jair, o sea, para ver si entendí bien. O sea, en el transcurso de estos días, por privado con usted, agendamos por decir la hora y el 1 de noviembre hacemos la defensa, por decirlo de alguna manera, de la guía personal. ¿Es Sí, así? así es. Creo que no Así, sé, muchas gracias. una defensa, algo así, Natalie. Pero sí, sí, vamos a conversar, sí. Entonces, la hora y nosotros, Natalie, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, tú me envías un mensaje, te voy a confirmar. En el caso de dos personas que quieren la misma hora, vamos a tener que hacer unos ajustes para estar seguros que podemos estar conectando y tomar el tiempo para hablar, pero sería algo así. Muchas Gracias gracias, pastor. a ti, Natalie. Narcisa.
Narcisa tiene el micrófono desactivado. Veo la mano. Narcisa, ¿me escuchas? Sí, ahora, pastor, Ok, ahora. bien. Sí, bueno, tengo algunas preguntas, pero sobre la conversación que vamos a tener con usted. Como usted dice que no quiere que lean la guía, recordando que toda enseñanza es escrita y uno se tiene que guiar por eso. Pero en este caso, la conversación sería en términos generales. Porque si usted me pregunta a mí, por ejemplo, ¿cuándo fue escrita tal carta? Pues tengo que ir a la guía. Sí, bueno, Pero Narcisa sí, es un buen ejemplo que no voy a preguntar, es porque no. lógico, lógico, porque, Sí, o sea, me refiero que usted va a ir a la columna vertebral, o sea, a lo que es la esencia de la carta. sí, exactamente, la esencia sería bueno. Ok, Y voy a seguir, voy a preguntar más o menos lo que tenemos acá. claro, pero Y concerniente a lo que tenemos que usar para los desafíos y todas esas cosas, pero no, por ejemplo, eh, puede ser tal vez que usted nos pregunte el autor, porque eso tenemos que saberlo, sí, pero fechas exactas así, pues eso no entraría porque si no no, tendríamos que buscarla aquí. sí, Otra preguntita que tengo. y antes decía, un ejemplo puede ser, yo puedo preguntar, háblame de un versículo clave de Exacto, Romanos y por qué es claro, importante. Entonces, claro. sencillamente a ver su entendimiento de la carta en general. Háblame de un versículo de Romanos y por qué es importante. Y después puede ser que yo puedo preguntarte algo sobre la respuesta, algo así. Sí, o sea, es algo para usted como que va a medir los conocimientos básicos. Sí, Ok, exactamente. porque como solamente son enseñanzas básicas. Otra preguntita, por ejemplo, si usted conversa conmigo sobre las cartas que vimos ahora, ¿no verdad? Yo le daría una respuesta, por ejemplo, que Juan, como todos los judíos, siempre hablaban en códigos sobre lo que usted habla de la señora en la iglesia, los hijos, Sí, sobre Gallo. Entonces, ellos en ese entonces, recuerda que ellos estaban siendo perseguidos. Entonces, ellos usaban ciertos códigos para poderse comunicar. Entonces, eso por ejemplo, entre usted y yo, o sea, hablaríamos en términos... eh, ahora, la otra pregunta es, necesariamente, si usted me pregunta por un versículo clave de X carta, tengo que decirle los versículos que usted dijo o el versículo que yo creo que es el clave para mi enseñanza. bueno, Narcisa, lo que me gustaría ver es que personas, porque que personas participaban en la clase o vieron las Las grabaciones. grabaciones. Pero Entonces, entonces, perdone, profesor, entonces podría ser que usted podría preguntar cuál es su versículo clave y qué se habló en la clase. sí, bueno, Algo bueno, así. y entonces no todo tiene que venir directamente de la clase, pero me gustaría ver evidencia de que sacaron algo de la clase y Claro. no solamente estoy recibiendo respuestas de la inteligencia artificial. Entonces, lo que me gustaría ver es que evidencia de participación en Claro. la O clase. sea, usted va a poner en práctica lo que usted enseñó, que usted quiere ver quiénes son los colaboradores. Sí, 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 Esa sí. sería el concepto final. Para con quién, o sea, si un sembrador está en Sí, la línea de las sí, enseñanzas. también. Gracias, pastor. También, sí. Gracias. Gracias, Narcisa. Hernán, Sí, pastor, yo quería preguntar, usted me llamará y nos indicará el día que va a estar con cada uno de nosotros o cómo no, sería. yo voy a esperar su mensaje a mí proponiendo un tiempo el primer día de noviembre cuando quisieran reunirse. Ok, pastor. Entonces, Hernán, por ejemplo, si tiene disponibilidad a las 3 de la tarde, me envía un mensaje
Pastor, ¿está bien a las 3 de la tarde el día sábado 1 de noviembre? Y te debo decir sí o no, o proponer otra hora. ¿Está bien? Ok, pastor, sí, pastor. Y con respecto a lo que decía la hermana, que si nosotros, yo por decir algo, yo saco un versículo de la carta de los romanos, yo creería que si yo lo explico o estoy basado en lo que nos está hablando o lo que hablamos dentro de la clase, yo creería que sería factible, ¿cierto? Sí, sí, está bien. Ah, bueno, pastor. Muchas gracias y bendiciones. Me Gracias a ti, programaré entonces Hernán. para eso. Bien, bien, bien. Ok. Mari. Pastor, el día 1, ¿a partir de qué hora y hasta qué hora usted tiene contemplado Bueno, hacer las entrevistas aproximadamente? a partir de las 4 de la mañana y antes de medianoche. De las 4 de la mañana. Por Sí. la hora de reposo, ya. Bueno, la hora que sea. Voy a tratar de hacer todo posible. Tengo unas cositas ya agendadas, pero de poco tiempo. Entonces hay unas horas, como creo que tengo algo ya programado que tengo que hacer de las 9 a las 10 hasta las 10 de la mañana. Entonces, si alguien me propone a las 9, voy a decir que no y voy a decir que, bueno, podemos hacerlo a las 10 o a las 8, algo así. Lo otro, Pero, pastor, complementar un poco lo que preguntaba Narcisa, según lo que yo entiendo que usted ha dicho en reiteradas oportunidades, claro, demostrar de que uno ha visto ha estado presente en las clases o las ha visto de manera posterior, uno, y lo otro, sí se pueden tener las guías a la vista, pero no leerlas así como de memoria o copiar textual literal. Y lo otro, como es una conversación, dentro de una conversación siempre se va complementando, o sea, uno da la respuesta lo más eh, lo más, ay, se me fue la palabra, lo más correcto posible de acuerdo a lo que usted enseñó y nos fue dando como pauta, pero también es importante que el complemento vaya de parte uno, como una conversación, o uno puede aportar sí, de acuerdo a su entendimiento, porque aquí cuando uno aprende algo es importante primero entender lo que uno aprende. Y eso trae como consecuencia explicarlo con las palabras de uno, pero literal a lo que dice la Biblia. Eso yo quisiera o sea, yo creo que sería lo más indicado. ¿Qué le sí, parece? sí, sí, sí. Bueno, al final de cuentas es una conversación hablando de lo que estudiamos, lo que vemos en la carta. Sí, gracias, Mari. Y una pregunta más, Natalie. Sí, señor. Bueno, lo primero es con respecto a la foto de la guía personal. Yo pues he utilizado las hojitas para el repaso, pero yo elaboré un cuaderno para la guía personal. Entonces ahí puede uno, hay que, eso de las fotos es para el día de la entrevista o se pueden mandar antes. El día de la entrevista. Al día de la entrevista, Sí. perfecto. Y otro punto que ya yo lo había preguntado, usted me indicó que para los versículos claves, incluso los puestos por usted, no había problema de que fuera la Reina Valera. Aún así, yo he Está bien. tomado los apuntes y he puesto literalmente los versículos claves suyos, pero para la entrevista, si yo utilizara que yo haya memorizado algún versículo en Reina Valera 60, no hay problema. No hay problema. Muchas No, gracias, sí, pastor. gracias, Natalie. Ok, generalmente, gracias a todos Profesor, ustedes. Sí, Marely. ajá, me voy a referir a lo que en estos días uno de nuestros hermanos le comentó, porque nosotros cuando venimos aquí, usted nos dijo, hagan las preguntas del 1 al 3, por decirle el autor, el destinatario, el tema central, la razón principal, tal cosa. Entonces,
nosotros también vemos y buscamos y creemos colocar los versículos clave, ¿verdad? En estos días usted estaba diciendo un versículo con la Biblia, pastor, y también puede ser este versículo, y tal, usted me dice, o sea, independientemente, pues, porque ella está hablando de que los versículos que usted dice, y el hermano le contestó, le preguntó en estos días que si eran solamente los versículos que usted decía, o lo que nosotros nos parecía. Bueno, al final de cuentas, Marely, quiero ver que para que participaron en las clases y sacaron dado de la clase, no sencillamente elegiste tu propia cosa para todas las respuestas. Para el versículo clave escrita, me gustaría ver algo de que hablamos en la clase, y si quieren también anotar versículos claves que quisieron anotar también, está bien también. Entonces no es malo tener más versículos. Ajá, no, o sea, yo porque estoy preguntando, porque, claro, yo también saco algunos versículos que yo creo que son claves, ¿verdad? Y después usted dice los versículos que son claves, bueno, y si más o menos se relaciona, y si he hecho, pues, sin que usted lo diga, porque cuando usted lo dice, ya yo lo tengo anotado, o sea, que también creo, pues, que son, y ahí hemos acertado. Muy poco no he acertado, pero sí hemos acertado en casi todo. Entonces yo estaba preguntando era por eso, porque veo que la gran mayoría tiene la preocupación, o tenemos la preocupación en más que todo ahí en los versículos, pues. Sí, sí, bien, sí, gracias, Marely. Ok, entonces, si tienen más preguntas o dudas, envíenme un mensaje personal. Aquí estoy y puedo contestarlas también. Generalmente, al final de la última clase hacemos una despedida. Hoy vamos a despedirnos, pero no vamos a hacer la despedida porque voy a volver a hablar con cada uno de ustedes. Entonces, vamos a despedirnos de forma que hacemos en otras clases después de la bendición, y voy a volver a poder hablar con ustedes durante la entrevista, con el favor de Dios. Vamos a concluir con la bendición, y para concluir el estudio de las cartas, vamos a usar la bendición, lo que se llama a veces la bendición apostólica, que viene del último versículo de 2 de Corintios. Es una forma corta de bendecir los unos a los otros, pensando en nuestro Dios Trino y cómo nos bendice a cada uno. Entonces, concluimos con 2 de Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. 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 Amén y amén. Buenas noches, Disculpe, pastor. pastor, Buenas noches, ¿usted hermano. cree que Bendiciones para todos. pueda para mañana dar la transcripción de la grabación de hoy? Bueno, sí, claro que sí, como siempre. Muchas gracias. Es para las anotaciones de la Biblia popular, que me queda más Sí, fácil con usted, porque en el teléfono agrandarlo ya se me hace. sí, no Muchas hay ningún gracias. problema. Bendiciones, A Natalie, a todos todos, ustedes. bendiciones a Bendiciones todos. a todos. Gracias, bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Buenas Gracias. noches, Amén. Dios los Wilson, bendiga. Buenas noches. Isidro, Bendiciones para todos. Gracias, Olga. pastor. Buenas noches con todos. Ha sido un gusto tener la clase con todos. Un Gracias, placer, gracias a Ada. todos. Un placer. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Que Dios Gracias, lo Ada, bendiga. igualmente. Saludos a todos. Bendiciones. Bien, Nelly, buenas noches. Marcelo, Hernán, Buenas Julio, noches, pastor. Buenas noches, Buenas pastor. noches, pastor. Bendiciones. Hermano, bendiciones noches. para todos. Gracias, Gracias pastor, por la por la clase. clase. Buenas noches. Javier, Mari, buenas noches. Pastor, una preguntita. Me quedó la duda. Cuando dice Juan, hijos, jóvenes y padres, ¿qué se refiere a los que están aprendiendo y a los que van aprendiendo, o
a una familia. No En e- lo encuentro. Lo estaba buscando en mi Biblia. ¿A dónde lo he leído? ¿Qué versículo? No lo encuentro, pero hay un versículo que dice. Sí, está en primera, sí, en primera de Juan, habla de eso, en el segundo capítulo, y parece que está hablando a diferentes grupos dentro de los que recibieron, pero no específica. Sí, no lo hace muy específico para decir que está hablando sobre creyentes nuevos o jóvenes de edad. Hay gente que Entonces, ¿Yo? sí. Ah, ya, eso lo estaba buscando porque yo lo he leído, digo, pero ¿a dónde? ¿Cómo es que es una familia o son los que están aprendiendo? Porque él dice hijitos, jóvenes y padres, Bueno, ¿no? y hijitos es el término que utiliza para hablar de todos en Ujú. primer de Juan. Mayormente sí. Sí, hijitos de la fe. Parece que cuando habla de jóvenes está hablando a personas jóvenes. Oh, ya. Ya, pastor, eso estaba en duda si era eso de las enseñanzas o era una familia. Gracias, Sí. pastor. Gracias, buenas Bueno, noches. a ti, Ada, es un Saluda a tu placer. esposa, a los niños, un beso grande. Gracias, muchas gracias. Bendiciones. Saludos, bendiciones, gracias. Pastor, yo le voy a escribir a su privado mañana para preguntarle unas cositas. Yo, por favor. Sí, está bien, Olga. Envíame un mensaje. Aquí estoy para ayudar. Cualquier Ok, cosa. gracias, pastor. Feliz noche y gracias por las clases, fueron muy interesantes. Pues, siempre es un privilegio. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Chao. Gracias, Olga, igualmente. Bendiciones a todos. Amén.